Cordial saludo, docente Leandro Ceballos. Soy Ani Laura Costa Ortega, maestrante. Vengo a socializarle mi estrategia Había una vez una casa. Dentro de esta exposición tendremos una contextualización, la introducción, los objetivos del proyecto, el marco teórico, la explicación de cómo se trabajó la unidad didáctica, la evaluación, las conclusiones y una reflexión. La unidad didáctica para el área de lengua castellana, Había una vez una casa, teniendo como base la presentación de un cuento infantil, se presenta a estudiantes de tercer grado de básica primaria para proporcionar diferentes estrategias de comprensión lectora, mediado por el uso de recursos tecnológicos, tomándose como referencia el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, que proporciona diversas oportunidades de participación y fomenta el aprendizaje colaborativo. Referenciando los procesos de flexibilización curricular, se propone el diseño de una unidad didáctica que reconozca mayores oportunidades de participación y favorezca los procesos de formación integral de los estudiantes. Si bien el trabajo pedagógico con población diversa se enfoca desde la implementación de los planes individuales de ajuste razonable PIA, se puede implementar recursos didácticos que permitan una mayor participación desde la innovación y la transformación del aula. Como objetivo general tenemos diseñar una unidad didáctica desde el área de lengua castellana donde se fortalezcan los procesos de comprensión lectora de la población con capacidades diversas del grado tercero, utilizando como recurso el cuento y las TIC. Los objetivos específicos son puntualizar los derechos básicos de aprendizaje de BA y sus indicadores de logro, especificar las actividades a desarrollar dentro de la unidad didáctica a partir del eje temático, diseñar la unidad didáctica material visual enfocada en los procesos de comprensión lectora. Dentro de nuestro marco teórico tenemos los DBA, el DUA, las competencias lectura y escritura de Solé, el diseño instruccional de Merrill y aprendizaje basado en proyectos. Había una vez, la estrategia tiene la siguiente intencionalidad, que es proponer el diseño de una secuencia didáctica desde el uso de recursos tecnológicos en la generación de material visual dinámico y llamativo, imágenes e ilustraciones, bajo la estrategia de la lectura de cuentos en sus momentos de antes, durante y después de la lectura, que ubica al estudiante en procesos de interpretación, deducción, cuestionamiento y reflexión desde niveles literales e inferenciales, fortaleciendo sus procesos de comprensión lectora en cada momento de la lectura. En la primera sesión se realizó una actividad de antes de la lectura, donde se le preguntaba a los estudiantes si podían predecir el contenido del texto solamente observando la imagen de la casa. O sea, ¿qué se imaginaban ellos sobre qué iba a tratar esa lectura, ese cuento? También se imaginaban cuántos animales habían en esa casa o vivían, o por qué habían tantos animales en esa casa. También se les preguntó a ellos qué los hacía enojar. Hacíamos una lista. A veces está bien enojarse, cuándo y por qué. Cada niño expresó sus emociones, expresó por qué hay que enojarse, por qué no deben enojarse, también desde sus vivencias particulares en su núcleo familiar, y explicaban cómo actuaba la gente cuando estaba enojada. Entonces, cómo actuaban ellos cuando estaban enojados y cómo actuaban sus papás o sus cuidadores cuando estaban enojados. En la sesión 2 se realizó la lectura del cuento con acentuación, de manera pausada, con entonación, dramatizando de cierta manera las voces de los personajes, lo que realizaba cada personaje durante el cuento. Y para después de la lectura se terminó haciendo un recuento de cuántos animales vivían en la casa, cómo eran, por qué el gigante vivía en el jardín, qué pasaba cuando brillaba el sol, qué sucedía cuando llovía, cómo creen que se sintió el pollito cuando se quedó solo, y cada uno de los niños iba expresando desde lo que había comprendido en el cuento cada una de estas preguntas.
También hicimos una pequeña reflexión hablando de las emociones que expresaba el gigante y cómo ellos hubiesen afrontado ese tipo de situación, si ellos hubiesen hecho lo mismo del pollito o simplemente se hubiese unido a todos los animales y se hubieran retirado. Luego hicimos un recuento de cuántas patas habían, cuántos animales tenían 4 patas, cuántos tenían 2 patas y en total cuántas patas habían en esa casa. Utilizamos material visual dinámico y llamativo, estrategia de lectura de cuentos en sus momentos antes, durante y después y el aprendizaje colaborativo. Esto se realizó en el aula de clase, proyectando el cuento utilizando VideoBeam. La docente fue quien realizó el cuento de la lectura del cuento y los estudiantes estuvieron muy atentos. Para la evaluación se propone durante el proceso con un enfoque sumativo y formativo y buscando que sea un impacto positivo. Por eso se valoró cada logro y proceso realizado por el estudiante en el proceso mediante la autoevaluación y la coevaluación. El uso de las TIC en el aula se convierten en mediadores pedagógicos que dinamizan y proporcionan mayores oportunidades de aprendizaje para los diferentes perfiles de aprendizaje del alumnado, además que captan en mayor medida su interés y motivación. Pero se reconoce que los recursos con los que cuenta esta institución educativa y la infraestructura y medios tecnológicos, la verdad, está bastante limitado y dificulta un poco esta práctica pedagógica. Como reflexión, en las aulas y la diversidad que la componen, como la población indígena y afrodescendiente, representan para los actores educativos un reto que deben asumir. La educación inclusiva apuesta por una educación con calidad, eficacia y pertinencia para cada estudiante que se encuentra en el aula. Y no solo es responsabilidad del docente, es un conjunto de políticas y programas para la generación de recursos que permitirá un verdadero impacto significativo para todos. Muchísimas gracias.